Esta noche en Impacto BTV Estelar conozca el anuncio de las modificaciones al ajuste del servicio energético para el próximo año. De un 14% en todas las revisiones de los pliegos tarifarios desde el último. Además, la impunidad es el otro factor que condiciona la labor periodística en Honduras. Profundas, que se persiga a los criminales. Y por otro lado, se registran 3 nuevos casos de personas quemadas por pólvora en el Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula. En las últimas horas ingresan 2 menores de edad y un adulto. Esto y más aquí en su noticiero estelar Impacto BTV, el poder de la noticia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Impacto BTV Estelar. Nosotros ya listos para darle todas las noticias que han acontecido durante ese día. Así es que acompáñenos. Sobre las noticias que están sucediendo ya desde ese día, César Uceda se ha desplazado hasta una zona de la capital, específicamente en Miraflores, donde en ese momento se encuentra conversando con muchos migrantes que esperan el apoyo, por supuesto, de todos los hondureños para ellos poder seguir con esta ruta migratoria ante las dificultades que se encuentran en su país. Pero César Uceda, usted se encuentra con ellos a esa hora de la noche. Cuéntenos los detalles, qué es lo que están solicitando y bueno, si pasarán más tiempo ellos se acerca ya ese final de año, usted con todos los detalles. Bien, muchas gracias, licenciada Janet Flores, televidentes a nivel nacional, tal como usted lo menciona en este preciso momento que nos encontramos en las inmediaciones de Plaza Miraflores con la población migrante. Estamos hablando de ciudadanos venezolanos que se han apostado en este sector para esperar apoyo por parte de los hondureños para llegar a ese sueño americano que para muchos latinoamericanos se ha convertido en una pesadilla. ¿Qué pensar, qué decir con esta situación tan difícil? Fin de año en Honduras, en un país que quizás por primera vez ustedes lo conocen. No, que me da pena. Le da pena, bueno, le da pena hablar, pero vamos a tratar de dialogar con otras personas que se encuentran aquí en este sector. Ustedes lo pueden apreciar, bastante difícil realmente las condiciones en las que ellos se encuentran en este preciso momento. Caballero, ¿cómo se encuentra usted? ¿De dónde viene? ¿De Venezuela? ¿Pero de qué parte, de qué ciudad? Vengo de la isla de Margarita, estado Nueva Esparta. Aquí estamos luchando, agradecido con el pueblo de Honduras, que ha sido el pueblo más generoso de todos los países que venimos cruzando. Este ha sido el más noble, el más generoso. Todos los demás lo que nos han querido es saquear, buscarnos la manera de quitarnos el dinero, de cómo extorsionarnos, ¿qué te puedo decir? Pero bueno, ahí tenemos a Dios que nos ha apoyado bastante y bueno, gracias al pueblo de Honduras por todas las bendiciones que nos ha dado desde que llegamos. Muchos compañeros ya se fueron, ya hicieron su pasaje aquí por decirle algo, vendiendo chupetas con cualquier colaboración. Ya van avanzando, a ver qué llegamos nosotros, esperando también la bendición de Dios. El tiempo de Dios es perfecto y bueno, agradecido, no le puedo decir más. Solo me repite su nombre, por favor, y quién lo acompaña en este momento. Mi nombre es Carlos Luis Arcón Conrado y estoy viajando solo y todos mis compañeros que estamos aquí. Pero en verdad estoy solo con Cristo Jesús. ¿Se han unido ustedes para poder...? Claro que sí, este es un viaje de unión. Aquí uno solo no avanza, este es un solo pulmón, un solo corazón, una sola lucha, un solo himno. Un solo propósito, que es llegar a los Estados Unidos y sacar a nuestra gente de allá también, del pueblo de Venezuela, que algún día, Dios tarda pero no olvida, y yo sé que pronto se van a caer las cadenas, las barreras, todo, en nombre de Cristo Jesús. Bien, muchas gracias. Ya ustedes han escuchado parte de los testimonios de esta persona. También aquí tenemos a un joven que está esperando por ayuda por parte de los gobiernos, pero también por parte del gobierno de Honduras y de también los hondureños. ¿Cómo se encuentra usted? Me regala su nombre, caballero. Justin José. ¿Qué tal? ¿Cómo le está pasando? ¿Difícil esta situación? Sí, difícil porque gracias a Dios sí comemos, pero no tenemos un trabajo fijo para seguir adelante. ¿Cuánto tiempo ya lleva en esta ruta? 4 días. En la ruta casi 2 meses. 2 meses. Desde que salí de Venezuela. Pero hay muchas personas que siempre están cuestionando, pero
¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está la situación en Venezuela en este momento? Está muy mal, no hay trabajo. Por eso ya uno coge para acá, busca otro rumbo. ¿Cuánto tiempo esperan continuar aquí en Honduras? Ya tal vez se nos anula el papel que nos dan, lo de migración, y unos 5 días ya. ¿Unos 5 días más esperan ustedes? No, más o menos 2 días. 2 días más. Sí. ¿Hacia dónde se dirigen en Estados Unidos? ¿Ya tienen familiares allá? Sí, una mujer del tío de él. Ajá. ¿Qué le pide al gobierno de la presidenta Xiomara Castro, a nosotros los hondureños? ¿De qué manera le podemos ayudar a ustedes? De la manera posible, si pueden. Comida. Claro, ropa. Comida para las personas que no tienen. Menos uno no tiene, más enfermo, él anda enfermo. Sí. Bueno, muchas gracias, caballero. Ya ustedes han escuchado, este es parte de los testimonios que se viven justamente aquí en Plaza Miraflores, en donde, como ustedes pueden observar, estos hermanos latinoamericanos se han apostado justamente aquí en las inmediaciones de Plaza Miraflores para tratar de unirse y pedir apoyo a la población hondureña. Ya ustedes han escuchado los testimonios. En muchos países de la región latinoamericana tratan de quitarle el dinerito que ellos traen, tratan de extorsionarlos, incluso posiblemente hasta comercializar con estas personas, porque también esta denuncia se ha tenido por parte de autoridades de nuestro país, que incluso se ha hecho casi una trata de personas a nivel de toda la región latinoamericana. Nosotros continuamos, compañeros, con ustedes en estudio principal, licenciada Janet Flores. Muy buenas noches. Muy buenas noches, César Uceda, y gracias por esta información, que además es importante hacer conciencia a todos nuestros hermanos hondureños para poder mostrar esta ayuda a todas esas personas migrantes que, sobre todo en este tiempo de compartir, de ser bondadosos, generosos. Si usted tiene un poquito en su bolsa, déselo a esas personas que necesitan un bocado, que ellos ocupen un plato de comida. También va a ser bien recibido, créalo, por cada una de esas personas, y por supuesto también a las autoridades, a nuestros diputados, que por favor también ya puedan sesionar ante esas situaciones de país que son bastante importantes. El tema de la amnistía también migratoria, que ha quedado estabilizada hasta el momento por la inoperancia, podemos decirlo, de todas las autoridades que están en ese momento gobernando en cada uno de estos curules en el legislativo. Pero entre otras informaciones, justamente ante la poca efectividad de la ley Magnitsky, también la ley Engel, es prevenir los actos de corrupción en América Latina, y el gobierno de los Estados Unidos ha aprobado una ley en la cual perseguirán plenamente a los líderes políticos que cometan actos de corrupción. Los políticos y los corruptos hondureños no tienen miedo que sus nombres aparezcan en la ley Engel y la ley Magnitsky, ya que estas son sanciones morales. Ante esta poca efectividad de esos mecanismos, el gobierno norteamericano ha aprobado una ley que perseguirá penalmente a los líderes corruptos de América Latina. Sí, esa decisión del gobierno de los Estados Unidos es una decisión predecible. Es lógica, porque las medidas anteriores, como por ejemplo la lista Engels, la Magnitsky, no tienen, mayores alcances legales, no tienen las herramientas coercitivas suficientes, más que privar a la persona de una visa a Estados Unidos, lo cual para una persona corrupta pues no es mayor problema. Los representantes de la sociedad civil son del criterio que es positivo que los Estados Unidos tomen esas medidas, pero es un mensaje que no existe un Estado de Derecho sólido en el país. Es por ello que sería mejor que los órganos internos de impartición de justicia se fortalezcan. Pero mucho depende de quienes estén gobernando en nuestros países, porque puede ser que Estados Unidos le cancele visas, coloque listas negras, ya sea con la lista Engels, con la ley Magnitsky u otras legislaciones que aprueben en el futuro. Pero básicamente, como insisto, debe de ser ayudarnos a crear una institucionalidad interna, y los hondureños exigirla para que tengamos vigilancia, que tengamos un aparato de justicia, un verdadero Estado de Derecho, organismos de investigación, un ministerio público técnico e independiente, que realmente antes que Estados Unidos pueda incluso decirnos quiénes son los que ellos han detectado que son corruptos o que están en actividades irregulares,
lo podamos hacer aquí. El secretario de la Central General de Trabajadores asegura que es una pena internacional que los Estados Unidos tengan que perseguir a los corruptos hondureños. Realmente da pena de que sean países poderosos los que nos vengan a decir qué es lo que hay que hacer para combatir la pobreza, porque la corrupción también genera pobreza, indudablemente, la criminalidad, la corrupción, el narcotráfico. Eso no, lo que debe provocar más bien es un aldabonazo a la institucionalidad, al país, al Estado de Honduras, al Estado de Derecho. Y ahí debemos de tener participación todos. Reconstruyamos este país para que nos quitemos esa vergüenza que estén legislando en otros países para aplicarlo en nuestro país. Realmente que es lamentable, Luis. Los representantes de los diferentes sectores de la sociedad hondureña son del criterio que la débil institucionalidad que tiene Honduras, así como la mayoría de los países de América Latina, ha provocado que los Estados Unidos apruebe una ley de persecución penal contra los corruptos. En cámara, Isaac Alcerro, en edición Julio Peña, les informó Luis Durón. Y por otro lado, durante muchos años los periodistas en Honduras han tenido que enfrentar a un campo de batalla sin armas, donde muchos han perdido la guerra tras ser vilmente asesinados. La verdad quiere ser callada en un país que prácticamente nos ha dejado a la deriva. Dentro de ese ataúd descansa la periodista Luz Marina Paz Villalobos, quien fuera acribillada a balazos junto con el conductor de su vehículo en Tegucigalpa, Honduras. El cuerpo del comunicador fue encontrado sin vida este martes en una zona residencial de Tegucigalpa. Y mientras grabábamos estas imágenes, fuimos golpeados en las manos para que no transmitiésemos la agresión. Somos periodistas, somos periodistas. Y con este tipo de escenarios, los periodistas y comunicadores sociales del país han tenido que luchar para no permitir que se calle la verdad. Sin embargo, en el peor de los casos, muchos de ellos, después de pasar años transmitiendo la noticia, se han convertido en una de ellas. Estamos en una situación de indefensión, de una crisis total en el periodismo nacional de nuestro país. Ya la prensa nacional ya no está denunciando, y yo lo denuncié en una reunión del Consejo Nacional de Protección. 23 millones de lempiras asignados al mecanismo de protección y solo se ejecutaron más de 8 millones de lempiras. El Estado no ha sido un garante de los derechos del gremio periodístico. Incluso estas agresiones, amenazas e intimidaciones que muchos han recibido llegan por parte de funcionarios públicos, así como del crimen común y organizado, y otros que siguen siendo desconocidos. Lo que queremos hacer es que el gobierno asuma su responsabilidad de proteger a los periodistas de una manera holística. Una, que se hagan investigaciones profundas, que se persiga a los criminales. La profesión se debate entre morir o vivir cuando de decir la verdad se trata, convirtiéndonos en las víctimas de la oscuridad que impera en el sistema. No podemos permitir que la libertad de expresión, solo porque alguien no esté de acuerdo por las opiniones emitidas por un periodista, vayan a querer agredirlo, a golpearlo, a encarcelarlo o asesinarlo. Eso es inadmisible desde cualquier punto de vista. No han habido avances porque lamentablemente los periodistas también estamos desprotegidos por un colegio que no abona ni aboga por la defensa de la libertad de expresión. La mayoría de casos siguen la impunidad y la protección está a la deriva, ya que ni los entes judiciales han sido capaces de hacer pagar a los responsables. No sé qué nos va a pasar. Yo ahora no tengo ni respuesta. ¿Qué decirle a mis colegas periodistas? Solo les digo, cuídense. La situación no está fácil en Honduras. Casi todos los periodistas que nos despedimos de nuestra familia pensando que quizás no regresemos en la tarde o en la noche. Es complicado porque tenés que lidiar con la gente que te persigue, con la gente que te estigmatiza, pero también tenés que lidiar con el dolor de tu familia. Desde el 2001 hasta la fecha ya suman casi 100 periodistas asesinados en el país. Es importante mencionar que en este caso consideramos que lo que ha faltado dentro del Estado de Honduras para poder articular una protección adecuada es la generación de recursos a través del mecanismo de protección. La verdad siempre sale a la luz y aunque se siga asesinando a los periodistas, esta siempre va a imperar sobre la maldad. El gremio periodístico cierra el 2023 con un panorama sombrío con más deudas que respuestas. Con las imágenes de Marvin Andino les informó Janet Flores.
Continuamos con más de Impacto BTV Estelar. El año 2023 estuvo marcado por serias críticas a la gestión de los derechos humanos en Honduras y, por supuesto, a la vulnerabilidad de los defensores, uno de los retos más significativos que el gobierno deberá enfrentar en este 2024. Pese a que la presidenta Xiomara Castro prometió en el discurso inicial de su mandato reivindicar los derechos humanos de los pueblos indígenas y el acceso a la tierra para los campesinos, en la práctica es un tema por el cual los grupos afectados aún luchan y condenan que en Honduras se sigan asesinando a los defensores de los derechos humanos. Entonces, sobre esta base de obligación principal, que es garantizar la vida de las personas que defienden derechos humanos, luego están otras que están relacionadas a las personas que defienden los territorios, como los derechos de los pueblos indígenas, a quienes les ha quedado a deber mucho este gobierno, pese a las promesas de su discurso de toma de posesión, y también respecto a las comunidades que reivindican sus derechos frente al extractivismo. Para algunos activistas sociales, la reivindicación de derechos humanos debe tomar un papel protagónico en agenda del gobierno para el 2024. De lo contrario, la gestión de esta administración se verá afectada, puntualizan. Bueno, la verdad es que vivimos unos tiempos de zozobra y esto viene a contribuir a un deterioro de la salud mental de la población, porque nadie siente que su vida esté garantizada por absolutamente ningún tipo de tomador de decisión, ¿verdad? Cuando la Constitución dice que el Estado debe garantizar la vida de los hondureños. Pienso yo que a mitad del gobierno esto no le da una buena cara tampoco al gobierno y debería tratar de esforzarse un poco porque todavía dispone de 2 años para levantar el perfil. Otro punto de suma importancia es resolver la situación de aquellos proyectos hidroeléctricos que se impusieron a la fuerza mediante dinámicas de dudoso proceder. Para junio de este año 2023 iba a presentar un informe de qué proyectos de generación de energía iban a ser clausurados, cerrados, cuáles iban a ser probablemente comprados para que pasen a ser bien del Estado, cuáles iban a ser modificados. Hasta el momento ya transcurrieron 6 meses y el Estado de Honduras y la ENE particularmente no ha dado ningún informe. Además, defensores de los distintos derechos humanos critican fuertemente la gestión de la Secretaría con el mismo nombre que actualmente dirige Natalie Roque, pero a la vez son conscientes de que el problema es más complejo y estructural que no se resolverá con la remoción de un funcionario. Con imágenes de Rigoberto Escobar les informó Cintia López. Mientras tanto, por primera vez en la historia, en el Congreso Nacional se cerrará el 2023 con más de 100 días sin poder legislar, esto debido a la falta de acuerdos entre las fuerzas políticas, donde el panorama para el año 2024 será de atraso en los decretos y leyes que son necesarios e importantes para el país. Un año con muchas complejidades, altas y bajas en el poder legislativo, debido a la crisis causada por no poder realizar nombramientos oficiales en instituciones públicas, las cuales han dejado una mora legislativa en este 2023. Mire, la proactividad legislativa y están los números. Hemos quedado muy en deuda con el pueblo hondureño. El pueblo con justa razón nos reclama. Pero recuerde que eso no solo depende de una persona, no solo depende de repente de una sola bancada, depende directa o indirectamente de 128 compañeros, diputados propietarios y suplentes. Muchos de nosotros nos quedamos con proyectos bajo el brazo, listos para presentar, pero hay que saber de que hay una parálisis legislativa y que los números ahí están. Algunos congresistas han asegurado que hasta el momento no se ha permitido legislar debido a las complicaciones que cada partido político da a conocer, y esto ha generado incluso divisiones dentro de cada fuerza política. Entender que este Congreso Nacional ha estado siendo saboteado por la oposición, especialmente el momento de construir consensos. Se ha hecho todo lo posible, hay que reconocer que el gobierno en el Congreso tiene una minoría no suficiente como para
para avanzar en muchas leyes, lo cual hace difícil poder avanzar. Si usted compara, por ejemplo, el Congreso de Bukele y el gobierno de Bukele con Honduras, Bukele tiene hasta las 2/3 partes, más de la mayoría de los diputados, y puede disponer de sus decisiones para avanzar. Algunos jefes de bancada señalan que esta crisis ha causado una deuda al pueblo hondureño debido a todas esas leyes y decretos importantes que no se han podido aprobar por la falta de diálogo que existe en el Congreso Nacional. Que viene a mí me parece que que pasó, tuvimos una serie de tropiezos y no lo podemos negar. Creo que estamos acostumbrados a un bipartidismo, hoy es un multipartidismo, que tenemos que irnos acostumbrando todos a compartir la democracia, y que la democracia no es un pastel de 2, es una democracia de un pastel de 5. Para la oposición, este tipo de situaciones en un Congreso Nacional es algo penoso, ya que aseguran son personas electas por el pueblo y su trabajo debería ser legislar y no solamente estar devengando un sueldo sin trabajar. La primera vez en la historia que este Congreso ha sido el peor evaluado en la historia democrática de Honduras. Hoy, el Congreso Nacional de Honduras también está entre los más corruptos del mundo. Imagínense usted qué terrible. Nosotros formamos parte de varias comisiones, hemos estado trabajando en la Comisión de la Mujer, en la Comisión de Pueblos Indígenas y Afro, en la Comisión de Transparencia, formamos parte de varias comisiones y hemos estado ahí responsables representando al pueblo hondureño. Analistas califican de penosa la situación que se vive en el país, ya que comentan este tipo de situaciones da una mala imagen a nivel internacional y podría traer complicaciones a futuro. Lastimosamente fatídico para la población, para el país, porque no hay ningún poder más importante que el otro. La Constitución nos dice que son igualitarios pero complementarios, pero en cuanto a producción de leyes, el Poder Legislativo es el encargado de crear, reformar y derogar las leyes, ¿verdad? Y hay un montón de leyes, ¿verdad? Un montón de condiciones que se han establecido por parte de la ONU para que finalmente se pueda instalar la Sisi, y que el Congreso Nacional no los tiene como prioridad. Un 2023 con poca actividad legislativa, ya que los partidos políticos continúan la pelea de poder y hasta el momento será una larga lista de leyes y decretos por aprobar el próximo año debido a la mora legislativa que existe. Con imágenes de Ángel Maradiaga, les informó José Luis Castellanos. En tanto, los miembros del Partido Libertad y Refundación han asegurado que debido a los importantes acuerdos que han existido para el nombramiento de los nuevos magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, no será necesario que la comisión permanente realice los dichos nombramientos. No vamos a llegar a ese tipo de situaciones. Yo tengo informes que ya hay acuerdos bastante avanzados y que seguramente esta vez sí se van a cumplir. Así que esperemos que haya tranquilidad y armonía aquí en el Congreso, porque el pueblo está esperando que los diputados trabajemos y aprobemos leyes en favor del pueblo hondureño y no estar con estos conflictos innecesarios que a nadie Y por otro lado, debido al clima de crisis que atraviesa el Congreso Nacional y que obstaculiza además la derogatoria de leyes, el ministro comisionado contra las sedes, Fernando García, presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia que busca evitar demandas internacionales contra el Estado, ya que la figura de las zonas especiales de desarrollo ha sido derogada desde el inicio de este gobierno, pero pretenden continuar con las mismas. El decreto 33, que derogaba toda la legislación secundaria, sí está vigente, por haber sido sancionado por la presidenta Irixiomara Castro Sarmiento de Zelaya y publicado en el Diario Oficial La Gaceta. Con eso se derogó todas las formas operacionales de las exsedes, es decir, la ley orgánica, el Comité para la Adopción de Mejores Prácticas, su comisión permanente, un programa de promoción de las exsedes, y también se derogó lo que era propiamente unas 2 reformas legales a la ley de impuestos sobre ventas. En la actualidad, ante el hecho de que el Congreso Nacional no aprobara la ratificación, este servidor del pueblo, del soberano, y en mi carácter de comisionado presidencial y también como ciudadano de la República, presenté un recurso de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional, que esperamos sea resuelto próximamente en enero,
ya sea por la Sala de lo Constitucional o por el Pleno de la Corte. Y por consiguiente las sedes desaparecen como figura aberrante del país. Los inversionistas pueden perfectamente seguir operando en el país si se acogen a los regímenes vigentes legales. Y por otro lado, los diputados del Partido Libertad y Refundación han señalado que actualmente se necesita hacer cambios en el gabinete de gobierno y que además urge que la presidenta Castro dé cuanto antes los nuevos nombres. El pueblo quiere cambios en los gabinetes de gobierno. Este Consejo de Ministros deben dar ya la lista, quiénes se van y quiénes se quedan. El pueblo está pidiendo cambios importantes en salud, cambios importantes en educación, cambios importantes en Sedisol, cambios importantes en Semprende, cambios importantes en Banprove y otras instituciones que incluso creo que está ahí el de Injupen, que no le dan respuesta al pueblo. Bueno, será Xiomara Castro la que va a dar la respuesta. Continuamos con más noticias aquí en Impacto BTV. Estelar, más de 10 familias podrían ser afectadas tras una orden de desalojo y amenaza de tala de árboles en la colonia Kennedy. Gabriela Plata nos tiene todos los detalles. Comerciantes, vendedores y defensores ambientales realizaron una protesta en la colonia Kennedy, donde denunciaron la amenaza de una posible tala de árboles y desalojo a comerciantes por parte de una institución financiera. En el caso vendedores, ¿verdad?, que han estado apostados aquí durante mucho tiempo, familias enteras que dependen completamente de esta actividad, y estamos solicitando al banco que no los desalojen y sino que los muevan para que ellos puedan seguir sus actividades. También estamos luchando por la tala que ellos quieren hacer de los árboles, ¿verdad?, el pulmón de nuestra colonia. Más de 10 familias podrían ser afectadas tras no garantizárseles un nuevo lugar donde reubicarse si se llegase a aplicar esta medida, dio a conocer Domingo Cruz, presidente del Consejo Nacional de Vendedores y Ambulantes de Honduras. Que normalmente ellos nos permitan que también nuestros vendedores en los espacios que realmente queden, para que realmente puedan trabajar, aunque sean espacios más pequeños, que los dejen también de trabajar. Ese es un compromiso que nosotros queremos con ellos. Por su parte, vendedores exigieron una garantía ambiental de estos lugares, donde esperan llegar a acuerdos donde ambas partes sean beneficiadas. A nosotros como vendedores, porque tenemos años de estar trabajando aquí y nuestras familias dependen de nuestro labor. Y segunda, de que no corten los árboles. Nosotros hacemos un llamado. Nos dejen un espacio, accesible para trabajar y que quedemos en acuerdo los dos lados. Eso es lo que pedimos. Para el ambientalista Brian Acosta, cuidar del patrimonio forestal en el futuro es una inversión, aunque en el presente para muchos genere una pérdida de intereses. La defensa de estos árboles que están aquí, que usted los ve que también ya son árboles, por lo menos tienen unos 50 años de edad. Protegemos primeramente el bienestar de las personas. ¿De qué nos sirve proteger el ambiente si los árboles están para brindarnos oxígeno a nosotros? Vendedores y defensores del medio ambiente expresan que no se oponen a la construcción de esa institución bancaria siempre y cuando se respete la integridad y la localización por parte de estos comerciantes. En cámaras de Walter Pérez informó Gabriela Plata. Y continuamos con más noticias porque justamente este día los pobladores de la carretera que conduce hacia Olancho han exigido a las autoridades que se les restablezca el servicio de agua potable que fue dañado justamente para poder construir esta carretera que conduce al kilómetro 9 de esta zona. Agua es lo que exigen al menos 10 comunidades que se ubican en la carretera que conduce al departamento de Olancho. Hacen un llamado directamente al alcalde Jorge Aldana. La protesta se originó desde muy temprano por parte de los afectados, a quienes aseguraron no poder más con la situación. La quema de llantas fue parte del escenario para bloquear por varias horas dicho lugar y paralizar el tráfico. Vienen tanques a vendernos agua que no es ni agua buena la que nos venden. Mire, ayer a las 7, como a las 11 de la noche vino un tanque para poder lograr agua.
La UMAS se lava las manos que ya no hay solución. El alcalde prometió agua en todos los barrios y colonias, él que solucione entonces. Si no tenemos agua, no hay el servicio de los alimentos, el aseo de ropa. El agua es vital. Totalmente, y es un derecho humano. El problema surge, de acuerdo a los protestantes, a raíz de la construcción de dicha carretera, la cual ha afectado la tubería. Con la empresa constructora que está en la carretera, nuestra tubería vino quedando en medio de la calle. Fue fundida la tubería. ¿Cómo se pone a creer que la UMAX, la gerencia del UMAX, que maneja agua y saneamiento de la ciudad capital, no iba a saber que hay una línea y no advertirle a la empresa constructora que no se podía fundir mientras no se le diera una solución a esta población? Nosotros tenemos mes y medio sin agua. La población que a diario circula por el lugar también resultó perjudicada, ya que no pudieron llegar a tiempo a sus lugares de trabajo. No, y no hay pasado aquí. Esta gente antes de comprar hubieran pensado que si no había agua, sino que siempre es lo mismo. ¿Y les está afectando a ustedes? Es correcto. Está bien que la gente reclame, porque al final es parte de la lucha, como dicen, ¿no? Pero tampoco es lo correcto que tengan a toda la gente afectada. Hay muchas personas que van para su trabajo. Exacto. El grupo antimotines de la Policía Nacional tuvo que intervenir a través de la tanqueta. Fue necesario el uso de agua para apagar el fuego ocasionado por los manifestantes y poder liberar un carril de la zona. La mayor parte de las personas que transitan por este sector son empresarios, son personas que llevan sus productos, ¿verdad? Y en algunas veces son perecederos. Y no es posible que ellos sean los afectados de forma directa, ¿verdad? Por este tipo de problemática que otras autoridades fueron los responsables de ejecutar. Son al menos 10 las comunidades que se ubican en la carretera que conduce al departamento de Olancho y que se están viendo afectadas por la falta de agua. Hace más de un mes, sin el vital líquido, aseguraron mantenerse en este lugar si no hay una respuesta por parte del alcalde. Con imágenes de Luis Sosa, les informó Walter Pérez. Bueno, mientras tanto, el edil Jorge Aldana ha mencionado que para el 2024 vienen grandes proyectos en la mejora de calles, nuevos proyectos también viales, de infraestructura social y por supuesto proyectos de agua potable a un costo estimado de 6.000 millones de lempiras. Esto para mejorar las condiciones de vida de todos los capitalinos. Casi 6.000 millones de lempiras en inversión el próximo año 2024. Sí, esto va a ser en cuanto a carreteras, inversión en carreteras, programas sociales, infraestructura vial, infraestructura ambiental, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la ciudad. Nosotros no estamos bachando, estamos rehabilitando la calle, rehabilitando la red vial, quitamos toda la carpeta asfáltica y ponemos carpeta asfáltica nueva. Y eso nos permite, claro, es un poco más tardado, pero la obra es de mayor calidad. Y hemos intervenido casi 90.000 metros lineales en rehabilitación vial en la capital. Bueno, es que hubo un problema, un retraso que fue una complicación legal, producto de la intervención del Instituto de Antropología e Historia, eso fue superado. También ese cambio nos requiere una inversión de 10 millones más sobre lo que ya está presupuestado. O sea, nosotros estamos dispuestos para trabajar de manera decidida en el tema del sur, que es un proyecto que para todos es importante. Yo me pongo en los zapatos de los pobladores, hemos buscado medidas alternas que nos ayuden a mejorar el tema de la fluidez vehicular, pero hay una realidad. El colapso vial no solamente es en el sur, es en toda la capital. Aquí hay... Y en otros temas, el nuevo pliego tarifario para el primer trimestre del 2024 reflejará una nueva rebaja, aseguran las autoridades de la Secretaría de Energía. Según la tendencia de algunos factores que se toman en cuenta para fijar la tarifa energética, como el combustible y el deslizamiento de la moneda, los cuales han estado estables, es posible que para el primer trimestre del 2024 los hondureños gocen de una nueva rebaja en el kilovatio hora. Ya hay una buena noticia de que se han acumulado más de un 14% en todas las revisiones de los pliegos tarifarios desde el último trimestre del 2022 y en todo lo que va de este año.
A falta de confirmación oficial, se estima que haya una revisión que pueda también ofrecer una nueva rebaja en los pliegos tarifarios, pero eso es algo que el ministro y gerente interino del ENE, el doctor Eric Tejada, va a anunciar junto con el doctor Wilfredo Flores de la CRE en los próximos días, ¿verdad? Es esa revisión, pero creemos que sí va a ser nuevamente positiva, una noticia muy positiva para la población. Esta es por la tendencia que hay en los factores. Es correcto. En los diferentes factores ya se puede prever que se puede tener una revisión hacia la baja y esto será confirmado en los próximos días. Los trabajadores de la estatal eléctrica aseguran que tomando en cuenta que el precio de los combustibles se ha mantenido estable, la rebaja en el pliego tarifario podría ser en un 4 a un 5%. Bueno, nosotros considerando, licenciado, las variables que se toman en la fórmula de la revisión del pliego tarifario, sí consideramos y se proyecta que va a haber una rebaja de entre el 4 y el 5%, tomando en consideración las variables, como anteriormente le dije. Y nosotros esperamos que realmente esto venga a ayudar el bolsillo del pueblo hondureño, porque también eso, cuando se revise el pliego tarifario y que va a la alza, hay una especulación en los productores, en los comerciantes, en el sentido de que encarecen los productos de la canasta básica. Los representantes de la clase trabajadora aseguran que es muy positivo para el bolsillo de los hondureños una rebaja en el costo de la electricidad, pero son del criterio que esas rebajas serían mejores si se logran reducir las pérdidas técnicas y no técnicas. Exacto, si se logra controlar los precios de los que producen energía y se logra controlar las pérdidas técnicas y no técnicas, sí habría una mejoría para la población hondureña y para los inversionistas extranjeros y nacionales. Y aquí la energía es muy cara, no nos volvemos competitivos y este es un problema neurálgico que tenemos en el país que necesitamos que se resuelva en el menor tiempo, que no es que se va a cambiar de un solo, pero que ya esto que ya dicen que va a haber una rebaja, ya hay un síntoma que posiblemente se esté mejorando la situación de la energía en Honduras. Desde el último trimestre del 2022, el pliego tarifario de energía ha acumulado hasta la fecha una rebaja de más del 14% en el costo del kilovatio hora y se espera que se dé una nueva rebaja, la cual entraría en vigencia a partir del 1 de enero del 2024. Bien, nos vamos hasta la zona norte del país porque la escasez o la poca disponibilidad de los dólares en el país sigue siendo un grave problema y advierten los expertos que puede ser bastante peligroso para el comercio si eso se llega a prolongar aún más. Cintia López, usted nos tiene todos los detalles a esta hora. Buenas noches. Buenas noches, compañeros en estudio, televidentes de Impacto BTV Estelar. Me acompaña precisamente el economista y empresario Lenín Palencia porque sigue habiendo problema con la adquisición de dólares en el país. Durante todo el año 2023 hemos estado con serias dificultades en la adquisición de divisa. En principio, ustedes los periodistas no hacían mucho ruido. Hoy los felicito porque realmente lo están haciendo. En efecto, como siempre lo he dicho, hay una explicación técnica del por qué la escasez de la divisa, pero que se prolongue por tanto tiempo es extremadamente peligroso porque la percepción de estar en una crisis puede irse convirtiendo en realidad y esto realmente podría traer consecuencias graves a la economía del país. En diciembre del año 2022, el precio de venta del dólar cerró en 24.72. Hoy, este día, estamos a 24.77. Si nosotros analizamos la diferencia, es una diferencia de 5 centésimas, de 5 centavos. Esto nos podría decir a nosotros que hemos tenido una devaluación extremadamente controlada, prácticamente imperceptible entre diciembre 2022 y el cierre de diciembre 2023. Sin embargo, esos datos no son totalmente reales, en el sentido que durante el año hay fluctuaciones superiores a las que hoy estamos hablando. Desafortunadamente, estadísticamente sacamos el número final de diciembre del 2022 y el número final de diciembre del 2023. Pero aparte de todo ello, no importa si hubo una devaluación suave, pero ¿de qué sirve tener una devaluación suave si no existe la divisa? Porque hay muchas empresas que necesitan importar productos para su giro comercial y otras que necesitan importar materias primas para poder transformarlas y convertirlas en productos de exportación que son los que nos traen una porción de las divisas. Por lo tanto, este es un tema
que debe buscársele una solución definitiva en este primer mes del año 2024 para no seguir con esta situación tan crítica en la obtención de divisas. ¿Qué podría pasar si se continúa prolongando esta situación? Bueno, es muy sencillo. Si una empresa no tiene la capacidad de comprar la divisa para importar sus materias primas o productos, pues definitivamente tiene que reducir su actividad económica. Y la reducción de actividad económica inclusive puede terminar en cierre, pero hablemos de solo reducción de actividad económica, implica también la reducción de puestos de empleo. Muchísimas gracias al empresario y economista Lenín Palencia, aquí en la zona norte del país. Lo escuchaba usted con este preocupante tema acerca de la adquisición de dólares en el país. Lo que puede informar desde San Pedro Sula, retorno con ustedes al set principal. Continuamos con más noticias. La ministra de la Agricultura y Ganadería, Laura Suazo, aseguró que como consecuencia con los representantes de todos los países que firmaron el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos tendrá una reunión para que este se revise porque se está afectando a los productos criollos. Honduras ha recibido la presidencia pretémpore del Consejo Agropecuario Centroamericano, cargo que cayó en la responsabilidad de la ministra de Agricultura y Ganadería, Laura Suazo, quien asegura que consensuará con las autoridades de todos los países que firmaron el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos para que este sea revisado, ya que está desapareciendo a los agricultores. Nos tocó recibir ya la semana pasada la presidencia pro tempore del Consejo Agropecuario Centroamericano, que es una responsabilidad como país. Uno de los temas que vamos a llevar es la revisión del tratado de RD-CAFTA, especialmente por los granos de arroz, de maíz amarillo, por ejemplo, que nos afecta, ¿verdad?, en términos de que la producción ha ido desapareciendo y otros cultivos que pueden amenazar la producción nacional. Los economistas aseguran que es viable hacer una renegociación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, pero este debe ser en bloque, por lo que las autoridades de Honduras deben buscar el apoyo de los demás países que forman parte del RD-CAFTA. El gobierno de Honduras, de una manera aislada, no va a lograr que el gobierno de los Estados Unidos acepte una renegociación de los términos, porque a los empresarios estadounidenses que tienen mercado en Honduras y en Centroamérica les ha ido muy bien. Ellos ahora venden más productos y Honduras no ha logrado realmente aprovechar todas las exoneraciones de impuestos, la desgravación arancelaria, porque no tiene producción suficiente. Más bien nos hemos convertido ahora en más importadores de productos de Estados Unidos que lo que nosotros logramos vender en el mercado de este país. Luego, si Honduras realmente quiere lograr una renegociación, tiene que actuar de una manera inteligente, sistemática. El país está negociando un nuevo tratado de libre comercio con la República Popular de China. Los empresarios le recomiendan al gobierno tener mucho cuidado para que no pase lo mismo que pasó con el CAFTA. La economía china es mucho más grande, las distancias son mucho más grandes. Hemos escuchado de los productores de camarón de que no están vendiendo lo que ellos esperaban. Hemos visto también que a pesar de que Costa Rica, por ejemplo, tiene desde hace varios años un tratado de libre comercio, tanto el gobierno costarricense como los empresarios se han quejado de que no ha resultado en un mayor dinamismo de comercio entre ambas naciones. A pesar que en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos hubo un espacio mayor de una década para que productos norteamericanos como maíz y arroz entraran a Honduras sin pagar impuestos, los productores hondureños no se prepararon y esto los ha llevado casi a la extinción. En cámara, Isaac Alcerro, en edición Julio Peña, les informó Luis Turón. Y cambiamos completamente de información porque en las últimas horas un ciudadano de origen estadounidense fue detenido en el aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula tras el arribo del avión procedente de Miami a tierras hondureñas. Esto porque una pasajera hondureña abordó del mismo vuelo y denunció al hombre de 47 años que aparentemente estaba en estado de ebriedad y pues fue por
agredirla sexualmente, es decir, que la tocó sin el consentimiento, por lo que los elementos policiales, al recibir la denuncia, procedieron a llevarse al acusado a las celdas de la primera estación. Se conoció que el hombre iba con rumbo a Roatán, Islas de la Bahía, a poder pasar sus vacaciones, pero ahora deberá esperar a que su caso sea procesado por los entes judiciales correspondientes. Y en otros temas, aún faltan algunos días para la fiesta de fin de año y a los centros asistenciales continúan llegando quemados por pólvora. Para el caso, este jueves se registró 3 nuevos ingresos en el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula. Y se extiende del 1 de enero al 2 de enero este asueto decretado. Así que nosotros estamos reprogramando las citas para que las personas no se presenten. Así es, informarle a la población hondureña que en las últimas horas ingresan 2 menores de edad y un adulto al Hospital Mario Catarino Rivas por quemadura de pólvora. De los menores de edad, uno pues tuvo lesiones en el rostro, trauma ocular, el otro de ellos un trauma de mano derecha y bueno, el adulto trauma también en mano derecha. 15 años, 7 años y 27 años. Lo que él relata es que estaba pues jugando con la pólvora y accidentalmente pues sufrió este incidente. En total sumamos 13 pacientes, 13 ingresos por quemadura de pólvora en lo que va el mes de diciembre. Y además totalmente abarrotada se encuentra la Fundación Hondureña para el Niño Quemado, ya que en las últimas horas la cantidad de menores afectados a causa del uso de la pólvora ha incrementado en un 100%, esto en comparación a los hospitalizados durante el 2022. Solo durante las celebraciones del 24 y 25 de diciembre se han registrado 18 menores con graves quemaduras por los explosivos. Un niño que se presentó a la 1 de la mañana, procedente de Choluteca, prácticamente con su mano derecha estallada, así, como literalmente. Y otra niña que vino de la zona de Olancho, con grandes quemaduras por agua caliente en todos sus genitales, en sus piernitas, una niña de 1 año. El niño de 11 años creo que tiene este niño, fue operado, se tardó unas 3 horas la cirugía, reparación de tendones, de músculos de la mano derecha. Con el mensaje bien claro a los padres de familia, pónganle atención a sus hijos, no les compren pólvora. Mire, van 18 ya, 18 que han quedado mutilados para toda la vida, no por un ratito, para toda la vida, sin una mano, sin dedos, con secuelas deformantes, con secuelas cicatrizantes, secuelas psicológicas que cuando sean adolescentes o adultos, unos van a andar escondiendo la mano porque solo tienen un dedo, otros no tienen ni mano. Y en otros temas, la población femenina encabeza la lista de mayores muertes en el país durante este 2023. Según los datos del Foro de Mujeres por la Vida, se registran ya hasta este 20 de diciembre más de 350 femicidios. Tenemos hasta el 20 de diciembre, tenemos un número aproximado de 360 mujeres que fueron asesinadas, ¿verdad? En el año 2023. Es posible que la cifra sea mayor porque este número de feminicidios lo tenemos en base al monitoreo de medios de comunicación que realizamos desde el Observatorio de Seguridad de las Mujeres. Entonces, este número es un aproximado. Lamentablemente, sí percibimos que este año ha sido más violento, ¿verdad? En tema de seguridad para las mujeres se ha mantenido, bueno, incluso podríamos decir, ¿verdad?, que ha incrementado la cifra de mujeres que han sido asesinadas y que el número incrementa también, ¿verdad?, por los feminicidios que se registraron en el centro penal, ¿verdad?, de las mujeres que fueron asesinadas. Esto también, ¿verdad?, el crimen, la violencia, la población en general percibe que ha habido un aumento, ¿verdad? Entonces, esto es un llamado que desde el Foro de Mujeres realizamos a las autoridades para que este 2024 se tenga como meta, ¿verdad?, reducir los niveles de violencia, en especial, ¿verdad?, en el tema de las mujeres, de las jóvenes y de las niñas, así también como los niveles de impunidad. Y ahora nuestro resumen de noticias internacionales. Y así llegamos al final de esta emisión. Gracias por habernos acompañado una vez más. Que tengan feliz noche. Hasta mañana.